El protagonismo de la información. Reportaje. Bueno, estamos actualizando los datos del tiempo sobre nuestra región. 18 grados 4 décimos, la actual temperatura, humedad 38% y el cielo está despejado con buenas condiciones meteorológicas para toda la región. Vamos a dialogar ahora con el contador Luis Laferrier, destacado economista de la ciudad de Paraná, para analizar este momento complejo económico que tenemos en el país, obviamente que no escapa a cada una de las provincias y de las respectivas comunidades. Un gusto en saludarlo, Luis. ¿Cómo le va? Un placer, como siempre, Hola, bueno, y para mí gracias y también. bienvenido. No, gracias por esta oportunidad de charlar. Un gusto también. Yo pensé que ya estaba en el olvido, que nunca más me iban a No, comunicar por con ese favor. amigo, pero bueno. Siempre tiene lugar en nuestro espacio, con todo gusto, contador. Bueno, a ver, coméntenos algunos detalles como este momento complejo de la Argentina. Bueno, me alegro de que me dé esta posibilidad porque yo considero, hay muchos que compartimos esta mirada, que esto es uno de los momentos más críticos que la sociedad argentina ha atravesado desde que se conformó la Argentina como nación. Por lo que pasa en el presente, pero por los peligros del futuro también. Algunos dicen, bueno, sí, la Argentina siempre tuvo crisis, o siempre tuvo inflación, o siempre tuvo pobre, bueno, pero esto no tiene nada que ver con las crisis anteriores. Estamos pasando en un momento realmente dramático, donde se define si seguimos caminando rápido hacia el precipicio para la desintegración nacional, la desintegración social, o la sociedad toma conciencia, se despierta y empieza a reclamar un cambio de rumbo antes que sea demasiado tarde. Esto es importante. Yo normalmente trato de explicar las principales variables por las cuales uno puede entender por qué está pasando lo que está pasando en la sociedad argentina. Pero cuando hablamos de la situación económica, yo siempre hago una mirada, ¿no es cierto?, de la economía política, la economía crítica. Insisto en esto que parece medio redundante, de que si queremos saber cómo va la economía, no tenemos que mirar el indicador del presupuesto, si hay equilibrio déficit fiscal, si aumentan las exportaciones, o peor aún, el riesgo país o la bolsa, si sube o no sube la bolsa. La economía es una parte de la actividad que desarrollamos socialmente para generar los bienes y servicios que necesitamos para la vida. Esa es la actividad económica. Toda sociedad tiene que realizar actividad económica porque a través de la actividad económica se produce y se distribuyen los bienes que necesita una comunidad. Entonces, si nosotros queremos saber si va bien la economía, ¿qué tenemos que mirar? Y bueno, cómo vive la gente y cómo estamos tratando también el ambiente que nos permite, el sostén material que nos permite a nosotros y a futuras generaciones que vivan bien, ¿no? Entonces, esos son los indicadores que tomamos primero que nada para saber si estamos bien. Entonces, en ese caso, no nos tragamos el cuento de que, bueno, hubo un rebote, aumentó el PBI, o va a aumentar, o no va a caer tanto, o el gobierno saca pecho porque hizo equilibrio presupuestario, ahora tenemos superávit fiscal, y decimos, sí, bueno, pero, ajá, ¿y cómo vive la gente? Y bueno, sí, seguimos aumentando la cantidad de pobres que tenemos. O sea, la estadística oficial nos dicen 50 pobres, pero en realidad los números mucho más amplios que, por ejemplo, el Observatorio Social de la UCA y otros estudios que muestran que estamos ya pasando el 60% de la población argentina viviendo en situación de pobreza. Yo digo como para que nos imaginemos lo que todavía tenemos la suerte de no caer debajo de esa línea, que es una situación donde una familia, un hogar, no alcanza a cubrir un conjunto de necesidades mínimas para sus miembros, y esa es una situación dolorosa, dolorosa. Es decir, una familia que pase por eso es lamentable, ¿no es cierto? No debería pasar. Pero nosotros estamos hablando de que el 60% de los argentinos está viviendo esa situación. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Que hubo un maremoto, hubo un terremoto? Bueno, no, que no tenemos recursos, estamos no sé, tenemos un territorio que es muy chiquito o es un desierto. No, tenemos todo, tenemos uno de los mejores territorios del planeta por la extensión y por la variedad de riqueza. Y tenemos una población que es una de las, en todo caso, más reducidas en relación a la extensión de la superficie. Si somos 46, 47 millones de argentinos en un mundo donde vivimos más de 8.200 millones. O sea, somos pocos y tenemos toda riqueza. Entonces, ¿qué es lo que explica que nosotros no podamos garantizar vida digna para todos? Y no solo eso, sino que cada vez está aumentando más los niveles de pobreza y de indigencia. La indigencia significa que la gente no alcanza ni siquiera para comer, vive mal. Los menores están
es el segmento más afectado, y los mayores también, digamos, la tercera edad, ¿no es cierto? O sea, los menores, más de 3/4 de los menores que viven en Argentina viven en lugares pobres con dificultades para alimentarse. Y los especialistas, ¿sí? ¿Qué te dicen de aquellos menores hasta 2 años que tienen déficit o que tienen mala alimentación? Que van a sufrir daños cerebrales que van a ser irreversibles. O sea, están condenados de por vida. Nosotros estamos diciendo a los argentinos, lo estamos llevando a una situación de pobreza y de indigencia, pero estamos diciendo que los menores no van a tener futuro, la gran mayoría. ¿Qué sociedad estamos teniendo y estamos haciendo para producir? Bueno, esto es el indicador que yo tomo para señalar digamos, con mucho énfasis que tenemos que cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque por ahí hay algunos que todavía creen o piensan que hay que hacer esfuerzo, ¿no es cierto?, para cambiar esto. Bueno, yo lo que digo es que esto no se da por casualidad ni por errores. Acá hay políticas deliberadas que no tienen como resultado otra cosa que lo que estamos viviendo. Es decir, las políticas que se aplican son políticas que buscan, por un lado, achicar el consumo, por otro lado, disminuir la actividad económica interna y dejar más saldos exportables. O sea, que todo lo que nosotros podemos sacar del territorio no quede para los argentinos, sino que quede para alimentar la voracidad de esa minoría mundial que tiene altos niveles de consumo y de ingreso y que piensan que los recursos estén donde estén, les pertenecen a ellos. Esto es un poco como una introducción, ¿no es cierto?, para señalar esta preocupación que uno tiene por la realidad. Ahora, ¿qué futuro, digo, teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto 2025, también contador, en donde se hace mención, el propio presidente lo ha dicho, que habrá más ajustes respecto de lo que se viene instrumentando en este 2024? Hay un camino bastante difícil también nuevamente y que comienza a trascender ya más de lo social, digamos. Hay una meta, un objetivo que es sí o sí conseguir el déficit fiscal cero y como consecuencia, y lo que se ha publicado inclusive en las últimas horas, el índice de pobreza en la República Argentina, por ejemplo, aquí en el primer trimestre del año arrojó el 52,9% de pobreza. Esto es lo que ha dado a conocer el INDEC hace algunas horas. Digo, ¿qué proyección en todo esto hay entonces, teniendo en cuenta, bueno, al ciudadano de a pie, al ciudadano común, el trabajador, le interesa ver su heladera, cómo está la misma todos los días, si alcanza por los alimentos o no, lo que usted describía anteriormente, digamos? ¿Qué proyección futura tenemos? Me parece que es un tema recurrente y de análisis no solamente de los analistas políticos, sino de toda la sociedad en general. Sí, a mí la verdad que me cae muy bien, ¿no es cierto?, que haya periodistas como en el caso de ustedes y otros que con suerte, ¿no es cierto?, y con generosidad me dan este espacio, porque nos permite llegar con una mirada más objetiva, más realista, para que no nos sigan engañando, para que no nos sigan vendiendo los espejitos de colores. Este gobierno está aplicando un plan económico que digamos, no es un plan propio de este gobierno, mucho menos del presidente, que es un inútil, un incapaz, y la verdad que es un cruel, porque disfruta y goza con el sufrimiento de la gente. Este es un plan económico que tiene como objetivo fundamental destrozar todo lo bueno que hemos tenido los argentinos y todas las posibilidades de presente y futura. Es decir, este plan económico está claro que se orienta hacia un rumbo donde cada vez va a haber menos actividad económica interna. ¿Qué significa? Bueno, que todo lo que implica el consumo interno, el nivel de ingreso del habitante, va a ir disminuyendo cada vez más. La pobreza va a aumentar. Hoy, en realidad, está en alrededor del 60%. Y si lo medimos con otros indicadores, está muy cerca del 70%, porque hay un sector muy importante de la población que está muy cercano a caer debajo de ese nivel que mide, ¿no es cierto?, la canasta básica. Entonces, ¿qué pasa? La proyección es que va a aumentar la pobreza. La proyección es que al aumentar la pobreza y haber menos consumo, el grueso, la gran mayoría de los empresarios, que son microempresarios, que son pequeños empresarios, que son empresarios medianos o trabajadores autónomos, no van a tener posibilidades, no van a tener mercado. Porque le están engañando diciendo, bueno, ahora vamos a bajar el costo laboral, le van a pagar menos a los trabajadores, va a haber una gran desocupación, pero los que queden ocupados van a cobrar menos y obviamente no va a haber mercado. ¿Y para quién va a haber mercado? Y va a haber para las grandes corporaciones que sacan recursos, que nos depredan el ambiente y que eso se lo llevan afuera. Entonces va a ser un país más cercano a lo que puede ser Haití o los países más explotados y más saqueados del mundo, donde el grueso de la población no tiene posibilidades de sobrevivir dignamente. Es decir, aumentar, por ejemplo, el empleo precario informal, sacarle derechos
a los trabajadores. Ni siquiera volver a una situación que tal vez vivimos en el modelo agroexportador, sino en una situación inédita donde no vamos a tener los recursos indispensables para la vida. Entonces, el futuro tenemos que verlo con más realismo. Cuando ya se delineaban en las elecciones, en las últimas elecciones, ¿no es cierto?, el balotaje, y yo señalaba que gane quien gane, van a seguir el mismo rumbo porque nos ofrecen lo mismo, ¿no es cierto? Y señalaba todo esto que está pasando. Va a aumentar la inflación, va a aumentar el desempleo, va a aumentar la pobreza. Y decía, pero esto es una visión catastrofista. Y la verdad que me quedé corto. Ojalá me hubiera equivocado, pero ojalá, ¿no es cierto? Y yo le estoy señalando esto para que entiendan, los que todavía creen que esto va a cambiar, si nosotros no hacemos nada, no va a cambiar, al contrario. ¿Qué está diciendo el poder económico? Y este pueblo, en la medida que esté narcotizado, en que esté adormecido, en que esté aceptando pasivamente que lo saqueen, que lo exploten, este pueblo no va a hacer nada, así que sigamos adelante con nuestro plan. Y su plan es saquearnos. ¿Por qué? Porque el nivel de ingreso de los argentinos, en la medida de que pueda llegar a subir, a recuperarse, para que tengamos una clase media expandida, generalizada, como tuvimos hasta hace algunas décadas, eso le va a dejar menos recursos a ellos. Y como los recursos empiezan a ser cada vez más escasos a nivel planetario, entonces quieren asegurarse los recursos, y para ellos América Latina es un continente que tiene recursos, un continente, por eso se consideran como un territorio de sacrificio, la gente sobra. Entonces esto es lo que tenemos que entender. Esta gente no tiene escrúpulos, esta gente son capaces de provocar guerra, de bombardear poblaciones civiles, de tirar bombas atómicas cuando están en juego sus intereses para ganar, para sacar. Entonces no nos van a venir a resolver los problemas que tenemos los argentinos, lo último que se les cruza por la cabeza. Esto lo tenemos que entender nosotros, lo que no resolvamos nosotros, los argentinos, no lo van a hacer nadie por nosotros. Entonces no hay medidas, vos lo señalabas muy bien, el presupuesto lo único que dice es que se va a convalidar el rumbo que llevamos. Pero además del presupuesto están las leyes que se aprobaron, que promueven inversiones a partir de $200 millones en adelante, o sea que para las grandes corporaciones internacionales, que no van a traer nada. ¿Por qué? Porque son inversiones en el sector petrolero, minero, en los agronegocios, que es depredar el ambiente, sobreexplotar, contaminar y llevarse todo. Y no tiene ninguna contrapartida en términos de generación de empleo, en términos de mejorar condiciones de vida. O sea, nosotros le estamos entregando sin contrapartida territorio a costa de empobrecer y de contaminar. Por 30 años, con garantías de no tocar las leyes por 30 años, y además estamos renunciando a nuestra soberanía como país independiente. Estamos diciendo, bueno, y si hay algún problema o un conflicto, si viene una empresa acá, por ejemplo, a Entre Ríos, a contaminar, porque va a hacer fracking, porque hay también reservas de petróleo y gas a través del sistema no convencional, y eso puede contaminar todo un río, porque el fracking es contaminante de todos los acuíferos, ¿no es cierto? Y hay por ejemplo, una localidad que quiera o prohibirlo o defenderlo, el gobierno acepta, en ese caso, que la empresa se sienta perjudicada y vaya ante tribunales internacionales, que lo manejan las corporaciones, por supuesto, y sigan adelante. Y nos van a pagar todo, y no tenemos ningún beneficio. O si van a venir a sacar recursos, van a llevar riqueza, van a contaminar, van a empobrecer al pueblo. Y nosotros le estamos diciendo, y bueno, renunciamos a nuestra soberanía jurídica. Es tremendo. Esto es lo que yo llamo, quiero sintetizar esto con una palabra que lo decía desde el comienzo de este gobierno, esto es un plan masacre, porque esto significa avanzar hacia la masacre de la sociedad, avanzar hacia la masacre del ambiente, avanzar a la masacre del territorio que tenemos, porque lo están desmembrando, porque lo están entregando, y la masacre de nuestra soberanía, lo que queda de nuestra soberanía, y lo que queda todavía de clase media, que es un país que fue un ejemplo por la extensión de la clase media que tuvo desde los años 40, 50 del siglo pasado hasta los años 70. Entonces, esto no podemos renunciar, y mi énfasis en señalar hacia dónde vamos es para que la gente reaccione antes que sea demasiado tarde. Porque algunos dicen, bueno, yo todavía no he caído debajo de la línea de flotación, ¿no es cierto? Y me quedo en el molde. Y sí, pero cuando caiga, ya no va a tener ni siquiera, ya no va a ser un número siquiera para protestar. Tenemos que juntarnos, ¿por qué? Porque tenemos un montón de posibilidades. Porque tenemos todos los, recursos tenemos. Tenemos posibilidades, tenemos el saber hacer de la población, podemos revertirlo. Pero, obviamente, si no tenemos la voluntad y no nos decidimos, nadie lo va a hacer por nosotros. Este es un poco el panorama. Ahora, también, contador, ¿qué pasa con la dirigencia política? Uno observa un panorama a nivel nacional en relación de que, bueno, lo que usted analiza y ve también a través de los medios nacionales en los últimos días, la aprobación de un veto cuando anteriormente dijeron una cosa, votaron otra en última instancia,
un asado con el presidente, digamos, ¿hacia dónde va la dirigencia política en general? Quienes dicen representarnos también, contador, digo, porque esto es fundamental en el andamiaje de una política económica de una nación, digo, y también el rol de los gobernadores, plantarse ante determinadas situaciones, porque los recursos que son federales no les están llegando, pero pareciera ser que hay un negocio de por medio para algunos que los favorece, entonces nos quedamos callados y simplemente dejemos que todo avance. ¿Cómo ve este sentido también el comportamiento y la conducta de la dirigencia política? Bueno la reflexión que va a hacer, porque obviamente, más allá de cualquier camiseta partidaria, yo vengo diciendo que la conducción de los partidos políticos mayoritarios ha aceptado sumisamente ser los gestores y los aplicadores de este proyecto de destrucción social. Es decir, lo han aceptado, porque y además cada vez está más claro, porque ni siquiera se toman el trabajo de disimular el grado de corrupción con que han caído. Es decir, el dios billetera le tira 2 mangos, moneda. ¿Cómo puede ser que legisladores que tratan por lo menos de defender partecita de lo que le han robado a los jubilados, ¿sí?, y aprueban una ley, el presidente veta esa ley y algunos legisladores que aprobaron esa ley aprueban el veto? ¿Por qué? Y bueno, porque entre medio hay algo que pasó por debajo de la mesa, como algunos legisladores que se llegó a decir dentro del ámbito oficial que recibieron entre 500 y 800 mil dólares cada uno para cambiar el voto. Para ellos a lo mejor 800 mil dólares, lo mismo que para nosotros, no cambia la vida, ¿no es cierto? Pero entregan el país, y entregan los recursos, y entregan el derecho de los jubilados, que es tal vez el sector más agredido por este gobierno, a cambio de recibir. Esto es un proyecto neocolonial, depredador, saqueador, pero además de mucha corrupción. La corrupción está instalada en todos los niveles de gobierno. Entonces acá manda la billetera. Inclusive cuando uno aparece de pronto que hay algún legislador que defiende los intereses de la gente y se planta ante el gobierno, resulta que a los pocos días se dio vuelta. ¿Por qué? Y porque se hacen los duros para cobrar un poco más. Esta es la lógica. Esto es lo que tenemos que entender los argentinos. No nos representan. Se han estado sometiendo absolutamente al poder económico y prefieren la comodidad, obviamente, y lo que les llega, ¿no es cierto?, los millones de razones que les llegan por debajo de la mesa, antes que plantarse y defender como debería ser, ¿no es cierto?, representante del pueblo. Hoy ya no existe un gobierno representativo republicano y federal. De representativo del pueblo no es nada, representan a los intereses más poderosos, pero lo vienen demostrando gobierno tras gobierno, no resolucionan los problemas. No es representativo, no es republicano, porque acá no hay república, acá no hay división de poderes. Acá todos los poderes responden al dinero. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y tampoco es federal porque el gobierno nacional no está sacando recursos que nos corresponden legítimamente a las provincias y los gobernadores no hacen nada. Es decir, han aceptado que le saque al sistema educativo, han aceptado que le saque al sistema de transporte, pero recursos que son nuestros, que son de los, digamos, de todos los que vivimos en el territorio. Claro. Y lo manejan como si fueran de su dueño. Es decir, no es un gobierno unitario, es un gobierno entreguista. Pero no es solo la persona, el presidente, sino que el sistema político, como vos bien decís, ¿no es cierto?, el sistema político está corrompido y nosotros tenemos que entender que tenemos que ser más activos, más partícipes, comprometernos más, porque si nadie le va a hacer nada, que lo hagamos nosotros mismos por cambiar esto. Y eso tenemos que hacerlo de manera participativa, amplia, algo que ellos digo en el sentido de este poder económico, ¿no es cierto?, y todo el poder político que se ha sometido, han logrado un estado medio de indiferencia, de insatisfacción, pero de resignación, y eso tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque podemos cambiarlo. El tema es que tenemos que cambiar la mentalidad, lo primero que tenemos que cambiarlo, porque si nosotros estamos no se puede hacer nada, bueno, listo, ahí está, triunfo mayor. Y bueno, y yo creo que citan programas y periodistas que a pesar de todo lo que es difícil, ¿no es cierto?, este momento y los poderes que se enfrentan, nos den esta posibilidad, también es una esperanza. Bueno. Como siempre, muy gentil, contador, y muy explicativo. Nos ha dado una cátedra nuevamente, como es habitual. Le dejo un gran afecto y muchas gracias y, por supuesto, siempre estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao. Que le vaya muy bien. El contador